medidas, ya la gasolina del carro es una vez a la semana, se tanquea y se acabó el tanque. La televisión por cable, claro, el internet. Entonces hay que tomar medidas y obviamente pues en una época de crisis hay que tener disciplina, hay que ser ahorrativos, hay que cuidar los recursos y creo que esa reingeniería en la administración del Estado es la que le está haciendo falta al Ecuador todavía. El presidente decía que nosotros no nos va a afectar tanto la crisis mundial. Estados Unidos y Europa están todos los días, nos damos cuenta que se despide gente masivamente, que se cierran empresas que antes fueron muy fuertes. La industria automotriz también ha sufrido mucho, la industria de la construcción en España veía que estaba casi paralizada. Y precisamente el sector de la construcción es reactivador de la economía de cualquier país, porque a ese sector pues pertenece el señor que hace las puertas de madera, el del fierro, el de los vidrios, se mueve muchas industrias engranadas a eso de la construcción. Sin embargo, pues el presidente decía que a nosotros no nos iba a afectar tanto porque tenemos como que una base, un colchoncito que nos va a permitir no sentir ese remesón tan grande. ¿Usted comparte esa idea del presidente? A ver, el Ecuador, por ser una economía pequeña, obviamente pues el coletazo le va a llegar más tarde. Las grandes economías son las que se están desplomando primero. Las grandes corporaciones, esa que tiene 30.000 trabajadores, como la General Motors, ¿no es cierto? Entonces se reducen 10.000 plazas de trabajo, es un escándalo en el mundo, ¿verdad? Aquí no hay empresas que tengan ni siquiera 10.000 trabajadores, ¿verdad? Pero obviamente las empresas aquí también están tomando medidas. La crisis llega en proporción a Estados Unidos, de Europa, la crisis es muy grande, muy fuerte. Hay muchas grandes corporaciones que son afectadas y que hay recesión y que hay reducción de personal. Aquí en menor escala, pero en cambio la crisis en las economías pequeñas, si no están fortalecidas, si no toman este tipo de medidas que hemos comentado, le pegan y le pegan duro. Las economías grandes, después de pasar la crisis, se recuperan más rápidamente. Asimismo, las economías pequeñas como la nuestra le toma más tiempo recuperarse. Entonces hay que tomar las cosas con mucha responsabilidad, yo insisto en que se tiene que cuidar las fuentes de trabajo y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos y al alcance del gobierno. Porque aquí tenemos que sentarnos en una mesa, las autoridades del gobierno, los empresarios, los actores políticos, los actores económicos, los actores sociales, en una mesa, buscar acuerdos, construir acuerdos para la gobernabilidad y para pasar el bache de la crisis. Ya basta de confrontaciones. Las confrontaciones no nos llevan a nada. La confrontación no nos da de comer. Por lo tanto, hay que sentarse en una mesa para buscar acuerdos. Los empresarios con el gobierno, porque estamos buscando acuerdos en beneficio del Ecuador. Estamos tratando de salvar a las empresas ecuatorianas, a los trabajadores ecuatorianos. Entonces, en época de esta naturaleza, no puede haber más impuestos, no puede haber más ajustes a la economía. Se tiene que liberar recursos de la economía para que las empresas puedan vivir, sobrevivir y para que las personas tengan más dinero en el bolsillo, para que puedan seguir demandando los productos nacionales que ahora hay que comprar. Para eso hay que tener recursos en la economía, tiene que haber circulante para poder seguir comprando esos bienes que generan las empresas ecuatorianas. Y entonces tenemos que liberar recursos, tiene que haber políticas muy claras. Sin embargo, yo veo que siguen aumentándose los costos, que siguen aumentándose las tasas, que siguen aumentándose los impuestos. Los aranceles. El año 2009 ha empezado con un recargo, no solo de los aranceles, que es público, sino que ya nos hemos encontrado que hay una cantidad de resoluciones donde se han aumentado las tasas, donde se han aumentado los costos, donde se han aumentado las tarifas, lo cual va en contra de la producción, pero va en contra de esta mentalidad que deberíamos tener, porque si el gobierno anuncia que quiere ayudar al sector productivo para salir de la crisis, ¿cómo es entonces que llega el 2009 y que cuando uno va a ir a sacar la renovación de un permiso X, resulta pues que ya no cuesta 10, sino que cuesta 100? ¿Cómo así? No, es que nueva resolución se han aumentado las tasas, los costos, las tarifas. Así no podemos, pues entonces no estamos defendiendo a la industria nacional. Y quizás a las autoridades de más arriba no les han informado
que todas estas acciones que se vienen tomando van en contra pues de esta filosofía de salvaguardar la industria ecuatoriana en época de crisis, porque en época de crisis no le podemos poner más tasas, más impuestos, más contribuciones a las empresas, porque si no las empresas van a reventar. Claro. Entonces hoy hay que aliviar, hay que liberar recursos, y sería bueno que todas esas instituciones del Estado que han aumentado los tarifarios de una manera exagerada, porque si estamos dolarizados y tenemos una inflación oficial del gobierno de un dígito, nada podría ser ajustado más allá de un dígito. Estamos hablando de 9%, ¿verdad? Claro. Nada este año podría ajustarse más allá de un 9%. Es decir, que económicamente no tendría presentación que haya tasas, tarifas que se hayan ajustado 100, 200, 300, 500, y conozco de casos, y se lo voy a hacer llegar, de tasas y tarifas que han aumentado hasta el 3000%, lo cual en dolarización y en economía no tiene presentación, porque si recordamos que el Ecuador está dolarizado desde hace 8 años y ha mantenido una inflación promedio de más o menos 5% anual, tendríamos una inflación acumulada de 40%. Si alguna institución se olvidó de ajustar sus tarifas, su tarifario, en estos 8 años, porque se le pasó, porque se olvidaron, listo, ajústelas ahora, pero no podría ajustar más allá de un 40%. Entonces, esto económicamente no tiene presentación cuando hay instituciones que han ajustado 500% y 3000% también. Así que lo que le estoy diciendo, Jessica, lo hago con fundamento, con documentos que se los puedo exhibir cualquier momento. Entonces, ¿cómo es posible que un país pobre, pequeño, una economía pequeña y cerrada, que lucha por sobrevivir, ante una crisis mundial, resulta que hay tarifarios que se han ajustado en este orden que estamos comentando? Eso es una barbaridad, que espero pues que lo puedan corregir inmediatamente, porque si no, entonces aquí sí muchas empresas van a empezar a cerrarse porque no van a poder pagar todo el tarifario que quieren imponer las nuevas autoridades. Y va a subir el desempleo y va a ser mucho peor. Para terminar la entrevista, ingeniero, el riesgo país, que es la percepción que tienen los demás países del nuestro, ¿cómo cree que nos ven en ese momento político que estamos viviendo? Ayer nos enterábamos de las elecciones primarias y pues todo lo que eso conllevaba. ¿Cómo cree que nos ven desde fuera al Ecuador? El Ecuador ha generado estos últimos años desconfianza. Y el mundo se mueve por un factor que es confianza, es al revés. Así es que cuando hay confianza, vienen los capitales, vienen las inversiones, cuando hay desconfianza, se van. En el Ecuador no hay confianza el día de hoy. Y por eso sube el riesgo país. El riesgo país está pues en los niveles más altos de desconfianza de los últimos años. Producto pues de la inestabilidad política, de la aprobación de la nueva constitución, de la aprobación de leyes que todavía no se sabe cómo van a quedar, de la violación reiterada a la nueva constitución, porque la nueva constitución tiene recién pocos meses, no tiene ni un semestre de aprobada, pero ha sido violada 50 veces ya. Entonces, realmente eso genera preocupación en el mundo. Y luego, pues el partido de gobierno, el más grande, que hace un intento democrático con unas elecciones primarias, resulta pues son un descalabro donde los unos quieren engañar a los otros, o mejor dicho, se quieren engañar entre ellos mismos. Y resulta pues que eso tampoco genera confianza cuando vamos a estar aquí a pocos meses en una elección global donde en el Ecuador vamos a elegir todo, presidente, alcaldes, prefectos, diputados.